Max. Televisión David Luna. Realizador audiovisual Necochea, Argentina. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Delegación Necochea. Pero sí, realmente ya hace... Parece mentira, ¿no? ¿Cómo pasó el tiempo, no? Parece que sí, que realmente haya pasado tanto tiempo de algo que nosotros, los veteranos, es como que lo tenemos muy fresco, lo que vivimos en aquella oportunidad y bueno, sí, es raro que haya pasado tanta cantidad de... ¿no? Difícil, ¿no? Salirse de semejante cuadro de situación que le tocó vivir a una persona. ¿Qué edad tenías vos? Yo tenía 19. Yo soy clase 62. Un adolescente, ¿no? Sí. Yo cumplí 20 años, ni bien volví. Porque yo había pedido un año de prórroga, entonces... ¿Por los estudios? Por los estudios. Yo estaba estudiando en la Escuela Agrícola de Miramar y me hacía falta un año más porque era sexto año en la escuela. Claro. Entonces, para poder terminar el secundario pedí un año de prórroga, si no me hubiera tocado hacer la colimba en el año 81. Mira. Claro. Así que bueno, pedí el año de prórroga y ingresé en el 82, pero sí, pasan los años. ¿Y cuál es ese recuerdo fresco que todavía queda? No, fresco no, es una cuestión de que por ahí en lo cotidiano, en la vida normal, muchas veces cosas que pasan en la vida te va haciendo te refleja lo que vos viviste en aquella oportunidad. Entonces son cosas que uno no, yo creo que ninguno de los veteranos puede olvidarse lo que vivió y de alguna manera u otra siempre vive comparándolo con cosas que pasó con lo que puede haber pasado ahora o con lo que uno vive ahora, pero por ahí en los primeros años se vivió diferente. Ahora yo creo que ya nos hemos
recuperado todos, o por lo menos en un gran número, y cada uno lo lleva a su manera, ¿no? Nosotros, en el caso mío, yo me considero que ya no me afecta lo que pasamos en aquella oportunidad, ¿no? Está bien. Inclusive revivir las cosas. Seguro. ¿Y dónde te tocó actuar? Yo me ingresé en la Colimba en el servicio militar en Mar del Plata, en el GADA 601, que es Ejército Defensa Aérea. Y a mí me tocó estar durante toda la guerra arriba de un cañón antiaéreo, un Oberlin con 35 milímetros, y estuvimos muy cerquita del pueblo, entre el aeropuerto y la ciudad, muy cerquita de la ciudad, claro. Ahí a 300 metros donde iniciaba la ciudad. Mira. Ahí estuvimos, por suerte, siempre en el mismo lugar y no nos tuvimos que cambiar de posición. ¿No se movieron de ahí? No, eso fue una gran suerte que tuvimos, porque hubo otros cañones que tuvieron que movilizarse, cambiar de ubicación y mover trincheras, remover y hacer todo de vuelta. Claro. Era mucho quilombo. Seguro. Y bueno, ¿tuvieron alguna baja en tu grupo? No. En el grupo nuestro directamente no, y alrededor nuestro, ahí en las inmediaciones, tampoco hubo. Sí tuvimos bombardeos de aviones, de barcos, pero no tuvimos baja, por suerte. ¿No los alcanzaron a ustedes? Nos tiraron, sí, los últimos días nos tiraron a la posición, tuvimos que abandonar la posición y todo, pero tuvimos suerte. Tuvimos una noche dando vueltas, corriendo por un lado y por el otro, y nos salvamos, pero bueno, es cuestión del azar. Seguro. Ahí juega mucho el azar, ¿no? Totalmente. La suerte. A la buena de Dios, en una palabra, ¿no? Popularmente dicho. Es así. ¿Y la rendición, cómo se enteraron? La rendición fue muy extraña para nosotros porque fue el 14 de junio, alrededor de las 10 de la mañana, y nosotros estábamos arriba del cañón, veníamos de 2 días y medio, 3 días muy intensos de bombardeos. Y a eso de las 10 de la mañana para nosotros empezamos a ver un movimiento de gente, todas las posiciones que había cerca nuestro se movilizaban y como que abandonaban las posiciones y se iban. ¿Todos soldados argentinos? Todos soldados argentinos, y se iban todos hacia el aeropuerto, que el aeropuerto estaba cerca de 8 o 9 kilómetros de la ciudad. Y nosotros no entendíamos bien qué le había pasado, nos dijeron que había habido un alto al fuego, pero no entendíamos qué era. Recién a la tarde, como a las 4 o 5 de la tarde, nos confirmaron que había habido un cese de hostilidades y que se había terminado la guerra, y que bueno, que a partir de ahí íbamos a tener contacto con los ingleses y íbamos a ser tomados prisioneros. Así que bueno, nos dieron un par de órdenes ahí de que teníamos que destruir el cañón, destruir el grupo electrógeno, dejar todo lo que se pudiera inactivo. Y nos quedamos ahí en la posición el día 14, el día 15. ¿Esperando que vinieran las tropas inglesas? Sí, esperando que vinieran a la posición a tomarnos prisioneros, y no pasó el 15, no pasó nada. Llegamos al día 16 y recién el 16 nos movilizamos a pie hacia el aeropuerto. Ahí dejamos todo. Por el mismo camino de los anteriores. Por el mismo camino, la única ruta que había, una ruta asfaltada que había hacia el aeropuerto. Y bueno, un camino, porque tampoco es ruta porque era muy cerquita. Así que bueno, fuimos caminando, y en el transcurso del recorrido, en un momento dado, había un puesto con muchos ingleses, con mucha protección, mucho armamento, ametralladoras, mucha custodia, y ahí nos requisaron y nos hicieron dejar un montón de cosas, principalmente armamento, casco, y ya empezábamos a dejar elementos que llevábamos personales de ustedes. Ahí es la primera vez que tomamos contacto con los prisioneros, con los ingleses, y fuimos tomados prisioneros. ¿Y cómo los trataron? Ahí, por lo menos la experiencia no es bien, no había mucho trato, tampoco, porque íbamos caminando en fila. No había hostilidad, nada. No, vas caminando en una fila de camino de hormiga y vas pasando por el puesto donde están ellos, te revisan, te sacan lo que consideraban peligroso y nada, al aeropuerto. Así que bueno, después estuvimos esa noche, gran parte de esa noche en el aeropuerto, hasta que volvimos caminando a la ciudad. Y ahí estuvimos prisioneros en un par de galpones, estuvimos prisioneros un par de días, y hasta que el 19 empezamos a subir, nuestro grupo empezó a subir al buque, el Norland. Ya para volver al continente. Supuestamente sí, no sabíamos. No se sabía. Ahí no sabés nunca nada.
sabíamos que había terminado, bueno, punto, nada más. Después de dónde íbamos, había algún comentario de que íbamos a Uruguay, otros que íbamos a la Isla Ascensión, pero no se sabía. Bueno, terminamos, inclusive navegamos un par de días en un buque que estaba todo tapado, que no podíamos mirar para afuera, y terminamos llegando a Puerto Madryn. No sabíamos que íbamos a Puerto Madryn. Ah, mira, llegaste a Puerto Madryn. Sí, llegamos a Puerto Madryn el 21 de junio. El 21, ni siquiera el jefe de ustedes o el encargado del grupo, tampoco tenía información. No sé, el militar es de poco hablar, y el soldado es de poco preguntar, porque cuanto menos preguntar, mejor. Claro. Mejor la pasás. Sí. Tratar de un poco de dejar que todo transcurra y va transcurriendo. Claro. Va transcurriendo y bueno, ya había terminado. Qué joven, ¿no? Qué joven eres. Sí, me imagino chico, el reencuentro con tu familia, me imagino cómo habrá sido, ¿no? Sí, la familia fue dura porque llevaban muchos días en que no tenían contacto nuestro ni por escrito, nada. Claro. Los últimos días habían sido muy bravos y siempre cuando ellos recibían una carta nuestra, la carta era muy posterior a lo que podría haber pasado, porque por ahí llevaban una carta con una semana de atraso. Claro, sí. Bueno, yo pude hablar con mis padres desde Puerto Madryn, desde Trelew, el 21 de junio. Para decirles que estabas ahí ya. Para hablar, para comentarles, porque ellos no sabían absolutamente nada. Bueno, nada. Bastante dura la charla porque ellos no podían hablar, pobres de la emoción. No podían hablar, así que bueno, yo lo único que les transmitía que se quedaran tranquilos, que yo ya estaba en Trelew, que estabas bien, ya estaba todo bien. Claro. Y bueno, así fue que me pude conectar con ellos el 21, justo era el cumpleaños de mi madre, ese día. Y después terminamos yendo a Buenos Aires y el 23 nos fueron a buscar a Mar del Plata, hasta la familia, a la estación de tren, que volvimos en tren a Mar del Plata. En tren a Mar del Plata, claro. Y se terminó la historia. Una parte de la historia, ¿no? Que empezaba otra. Empezaba otra, claro. Empezaba otra. Y un poco lo que vos dijiste al principio, ¿no? Es como que nos costaba por ahí recordar esta fecha, juntar gente un 2 de abril, ¿no es cierto? Eso pasamos muchos años. Pasaron algunos años, ¿no? Muchos años. Recuerdo que 8 o 10 años que no se hablaba con nadie. Muy poquito, ¿no? No había actos, no había movimiento de veteranos. Muy mínimo algo. Nosotros nos empezamos a juntar entre veteranos que ni siquiera nos conocíamos. Yo calculo que en el año 89, 90 recién ahí empezaron a movilizarse, pero hubo un silencio de todos los soldados de todo el país, de unos cuantos años que lamentablemente... De esto no se habla, ¿no? Sí. ¿O se hablaba poco? No se hablaba. No se hablaba. Lamentablemente ahí es donde yo siempre digo que falló el Estado, porque nos tendrían que haber obligado a hacer terapia, a hacer tratamiento para sacarnos adelante, más con la experiencia que hay de guerras en el resto del mundo. Claro, Y no tuvimos ese apoyo y bueno, se reflejó con el paso del tiempo. Hemos superado ampliamente la cantidad de suicidios en la posguerra. De los 600 y pico que quedaron, pobrecitos. 632 muertos que hubo en las islas. Sí, bueno, o en las islas o en el mar, ¿no? En el mar. En total, exacto, 632. por supuesto, con el hundimiento del Belgrano. Claro. Sí, mar, aviación, otros buques. Sí, claro. Pero en total 632. 632. ¿Y cómo, Alejandro, te fuiste reinsertando? 19 años, 20 ya, ¿no? Empezando también la nueva etapa, terminando tal vez tus estudios o iniciando algún trabajo. No, yo después que terminé el servicio militar, en el año 82, yo salí de baja en agosto. Ese año me quedé acá para terminar el año, el invierno, y al otro año, en el año 83, me fui a La Plata a estudiar veterinaria. Tenía la opción de poder empezar a trabajar, tenía un trabajo asignado y ya con fecha de inicio, que era en el mercado central de verduras de Buenos Aires, que yo podía haber ingresado ahí por ser técnico agrónomo de la escuela de Miramar. Me habían conseguido trabajo ahí, el director me había abierto las puertas y ya tenía el trabajo asignado, pero yo opté por estudiar. Seguir estudiando. Y me fui a estudiar veterinaria. Estudié 3 años y medio, o estuve 3 años y medio en La Plata, pero no terminé la carrera. No terminé. La verdad que le dediqué mucho digamos, a la vagancia, a no estudiar, pero bueno,
me queda bueno, uno lo reconoce. Me queda el aliciente de que en algún momento, después de muchos años, encontré algunas entrevistas y decían que los veteranos de guerra tuvieron mucho problema de concentración en el estudio en la posguerra. Así que bueno, eso es lo que me pasó a mí, digo yo. Está bien, buena excusa. Sí, por eso, con eso la convencí a mi hija que era lo que... El no haberme recibido era por un problema de falta de concentración. Pero bueno, bien. Estudié 3 años y medio, no terminé y me vine enseguida, en el año 86 me vine enseguida a trabajar. Y ¿Ya te afincaste nuevamente en Necochea? Me volví a Necochea, ya tenía trabajo porque había estado trabajando una temporada en una planta de cereales y bueno, después estuve trabajando muchos años en una agronomía. Tuve una agronomía en sociedad con un amigo, Manuel Roberts, y hicimos una agronomía varios años. Después, bueno, por situaciones económicas cerramos, y bueno, y fui haciendo un montón de cosas. Terminé trabajando en el Poder Judicial. En el juzgado de garantías, ¿no? Con Guillermo Yugda. Que es justamente un compañero ahí, un veterano de guerra, ¿no? Nos hicimos amigos, muchos nos conocimos después. Nos conocimos en las islas. Ah, se conocieron en las islas. Nos conocimos en la isla con Guillermo. Y porque estaba muy cerquita, él también estaba en otro grupo conmigo. Él estaba en el GADA también conmigo, en la batería comando, yo estaba en la batería, él estaba en el radar más grande que hay del GADA, y nosotros íbamos a buscar la comida que pasaba el camión todos los días al lugar donde estaba él con la posición del radar. Ahí paraba el camión, el rancho, y bueno, y ahí lo conocí un día y estuvimos charlando que los dos teníamos vínculos con Necochea, porque él era oriundo de Santiago del Estero, vivía en Mar del Plata, pero su novia de ese momento era de acá, de la familia Ciancio. Claro. Así que, bueno, empezamos con una relación ahí, pero después yo no recuerdo, él me dice que nos encontramos en el buque, estando prisioneros, yo eso no lo recuerdo, él me dice que estuvimos, inclusive marca dónde y todo, que yo lo tengo escrito en mi libro, y bueno, después a partir de ahí tuvimos... los años de silencio y después hicimos una amistad. Y trabajaste en la justicia, muy diferente a lo que vos estudiaste, te preparaste, ¿no? Sí, nada que ver, claro, pero a Guille se le había planteado la posibilidad de ingresar a alguien y fue algo medio raro porque él en su momento me lo vino a plantear a mí para que yo le recomendara por algún veterano para poder ingresarlo. Y bueno, empezamos a charlar. Yo en esa época trabajaba en el Lago de los Cisnes. Yo estuve 5 años ahí trabajando cuando teníamos la concesión los veteranos. Claro. Y por ahí, entre las charlas que habíamos tenido, me dice, ¿pero no te interesa a vos? Y ahí me abrió la cabeza, empezamos a ver, a charlar, y bueno, al final terminé agarrándolo yo, el trabajo. Y bueno, sí, ingresé y estuve casi 12 años, 11 años y pico, 12, trabajando ahí hasta que me pude jubilar como veterano. Como veterano, claro. Sí. Bueno, y ahora también desde hace un tiempo como presidente del Centro de Veteranos de Guerra, ¿no? Sí, estamos ahí con un grupo muy lindo de trabajo. Sí, ya estamos cumpliendo, en agosto estamos cumpliendo el 2.º ciclo de comisión como presidente yo y con un grupo muy lindo. La verdad que un grupo somos pocos en Necochea, alrededor de 30 los asociados, y comisión está integrada por 10, así que bueno, ahí estamos viendo que en agosto tenemos que hacer algún cambio de comisión y hoy pero tenemos que cambiar de puesto porque no podemos cambiar mucha gente porque no tenemos mucha gente que el grupo ahí es que le guste, viste, que lleva tiempo, te lleva muchas cosas que a pesar de que por ahí la sede o la institución no tiene mucha actividad, pero hay muchas cositas que ahora, por ejemplo, estamos... Y más en estos días, ¿no? En estos días previos. En estos días siempre nos desborda un poco. O de acá hasta el 14 de junio, que es... Sí, pasamos todo abril, mayo, parte de mayo, seguro, junio, que nos lleva mucha actividad, por suerte. Las charlas. Las charlas con los colegios. Eso nos da mucha satisfacción porque terminamos dándole a conocer a los chicos de los colegios no solamente de lo que nosotros vivimos en el día a día de una guerra, sino un poco de inculcar
qué es la causa Malvinas, por qué Malvinas, por qué la guerra, por qué la toma, bueno, charlar un poco no solamente de si teníamos hambre o no teníamos hambre, ¿no? Del resultado de lo que vivíamos cotidianamente. O si llegaban las provisiones y todas las colaboraciones que el pueblo argentino hizo, ¿no? Sí. Claro. Bueno, eso llegaba muy poquito. Claro. Muy poquito. Claro. ¿Y cuál es la gesta de Malvinas, el porqué de Malvinas? ¿Han podido a lo largo de 41 años, en la charla entre ustedes los veteranos, encontrar una respuesta? No, la respuesta es muy clara porque sabemos que está tomadas por la fuerza, por una fuerza como es el gobierno inglés, ¿no? Claro. De Gran Bretaña. Sabemos que están tomadas por la fuerza, que son nuestras, está muy claro que son nuestras, y bueno, fueron bien defendidas. Había que impedir los 150 años de oposición, eso se logró, se cortó. Bueno, después se tuvo el conflicto bélico que por la misma información inglesa estuvieron muy a punto de perder la guerra ellos, porque no la pasaron muy bien. Yo creo que si no hubieran tenido apoyo de otros países, no sé. Apoyo y logística de nuestras Fuerzas Armadas, hubiera sido diferente. Tal vez hubiera sido peor para nosotros, pero bueno, eso es algo que en los libros hoy se ve y vos decís, pucha, qué cerca se estuvo. Pero bueno, lo importante es que por respeto a los que quedaron allá y los que están bajo tierra y los que están bajo agua, nosotros lo único que intentamos es trasladarle a los chicos lo que fue la causa Malvinas o lo que se puede saber de la causa Malvinas para que ellos en el tiempo logren poder hacer algo para la recuperación de las islas, ¿no? Claro. Diario personal de Malvinas, reflejado acá también, ¿no? Sí. Está bien. Sí, eso es algo que eso es bien personal. A los 40 años. Sí, justo para los 40 coincidió que podíamos trasladar, porque esto es algo que yo escribía ya en el día a día durante toda la guerra. Mira. Y bueno, después de muchísimos años terminó en un libro. ¿Te lo trajiste? ¿No te lo sacaron los ingleses? No, me lo respetaron. ¿Te lo respetaron? Me lo respetaron. Este es un obsequio de chocolate del cielo. Mirá. Para nuestros invitados, chocolate artesanal, para que lo disfrutes. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, acá está un poco, ¿no? Sí, tu historia. Sí, está la historia. Está. Varios días ahí en Malvinas, ¿no? Y en total son como 70 días todo el viaje, digo yo. Claro, nosotros salimos... ¿Desde que partiste? Yo salí el 12 de abril, o todo el regimiento salimos el 12 de abril de Mar del Plata, lunes 12 de abril, y volvimos el 23 de junio. Claro. En total, todo el recorrido, pero bueno, allá estuvimos, yo llegué a las islas el 17 de abril, del 12 al 17 estuve en Comodoro y en Puerto Deseado, el 17 llegué a las islas de abril y estuve hasta el 19 de junio que subí al buque inglés. Está bien. Pero sí. ¿Volviste a Malvinas? Volvimos en el 2007, con Guillermo y con Pancho Martínez Loide, sí. Volvimos justo para los 25 años, volvimos a las islas, nos hizo muy bien, también los cuento y está todo detallado en el libro El viaje del 2007, o hay cosas muy interesantes, por lo menos para los que lo vivimos, ¿no? Sí. Del cielo, chocolates, bombonería artesanal.
Max. Televisión David Luna. Realizador audiovisual Necochea, Argentina.